Hola, soy Manuel González de Startup Explore y en este vídeo vamos a hablar sobre las respuestas correctas al test que os enviamos. En esta pregunta la respuesta correcta es entre un 5 y un 10% del total de nuestro patrimonio que destinamos a inversión. Algunos de los temas que deberíamos tener en cuenta a la hora de establecer este porcentaje, irnos entre un 5 o al 10%, son aspectos como en cuántas operaciones vamos a invertir, qué porcentaje de nuestro capital vamos a destinar a apoyar a estas startups en las que previamente hemos invertido para posteriores ampliaciones de capital y durante cuánto tiempo queremos estar invirtiendo en startups. Ninguna de las tres respuestas es correcta. Es decir, el tiempo medio para obtener liquidez en cuanto a tus inversiones, es decir, obtener un exit, en relación a Business Angels es de 5 años y cuando estamos hablando de Venture Capital es de 5,5 años. Esto es una media y hay distintas características que van a afectar al tiempo medio en obtener esta liquidez. Una de ellas es la geografía. En función del país en el que se encuentren, la media es distinta. En España, por ejemplo, la media es ligeramente superior. Algunas de las otras variables que afectan es la fase en la que entremos a invertir. No es lo mismo entrar en una fase early, una fase seed o una fase de scale up. La número 4 es la respuesta correcta. Estas son algunas de las principales métricas de un marketplace. La primera de ellas, el GMV, es el Gross Merchandise Value, que es el volumen total transaccionado a través de la plataforma. Luego tenemos el Take Rate, que es el porcentaje, la comisión que la plataforma obtiene por cada venta. Al final es la parte del valor que es capaz de retener. Siguiente tenemos el Fill Rate, que es ese porcentaje de la demanda que es satisfactoriamente atendida por la oferta de la plataforma. Por último tenemos la tasa de equilibrio, que deriva de calcular el porcentaje, ¿no? Que es el número total de usuarios de demanda sobre el número total de usuarios de oferta. Y por último la tasa de retorno, que es el porcentaje de devoluciones o de quejas realizadas por los clientes, ¿no? por la parte de la demanda del marketplace. Algunas de las respuestas tenían incluidas métricas como el MRR o el Churn Rate. Esto corresponden a métricas de otros modelos como es el SaaS o la parte de retención que está vinculado a modelos de negocio relacionados con el sector del gaming. Por lo tanto, hay muchas métricas en cada modelo de negocio que tenemos que tener muy claras, tenemos que saber cuál es el impacto, cuál es su evolución y tenemos que tener muy claro cuál es la repercusión que va a tener en la startup. Entre un 25 y un 30% de los exits son rentables. ¿Qué quiere decir esto? Que de media, 3 de cada 10 operaciones en las que invertimos en startups nos acaba devolviendo como mínimo el capital que habíamos invertido desde un inicio. Hay que tener muy claro qué es lo que podemos esperar sobre ese tipo de inversiones, ¿no? De invertir en startups. La rentabilidad media que se está obteniendo es de alrededor de un 22%, con lo cual tenemos que pensar, tenemos que reflexionar qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar esa rentabilidad. El cómo nos afecte la dilución, si nos afectará de manera positiva o de manera negativa, dependerá de una pregunta que nos tenemos que hacer en cada ampliación de capital y es si esto supone una buena inversión o no supone una buena inversión. Si supone una buena inversión, lo normal sería acudir a esta nueva ampliación de capital, en la cual tendríamos la posibilidad de no diluirnos. Esto significa que cada nueva ronda hay que tratarla como una nueva startup, ¿no? Tenemos que realizar un nuevo análisis, por lo tanto, es muy importante el seguimiento que hagamos a nuestra participada durante todo su ciclo de vida. En esta ocasión la respuesta correcta es la tercera. Hay distintas metodologías para valorar startups y cada metodología es aplicable a una fase u otra. Hay variables que se utilizan en las distintas metodologías que están claras o no pueden estar claras en función de la fase en la que se encuentre la startup. Por ejemplo, si utilizamos una metodología de descuento de flujos de caja,
no aplicaría realmente para una fase de startup, dado que es una metodología que utilizamos en fases mucho más posteriores. La clasificación de la deuda es uno de los errores más comunes que tienen bastantes startups. Es decir, qué parte de la deuda que tenemos a día de hoy se va a tener que pagar en el corto plazo, es decir, plazos inferiores a los 12 meses, y qué parte de la deuda se va a tener que pagar en plazos superiores a los 12 meses. Esto es algo que impacta directamente en el cash flow y en la evolución del cash flow previsto de la startup, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque el impacto que puede tener en cuanto a los flujos de caja puede ser muy significativo en función de la deuda que puedan tener. Y por último, en esta pregunta deberíais haber respondido con la tercera respuesta. La cláusula del drag along en el pacto de socios es una cláusula que se incorpora para proteger al inversor mayoritario en relación a una opción de compra por un X% de la startup. No tiene por qué ser del 100% ni del 50%. Al final, en un pacto de socios hay muchas cláusulas que están abiertas y puede ser de un porcentaje u otro. El pacto de socios es una parte bastante compleja dentro de una negociación en una ronda de inversión y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que saber cuáles son las cláusulas típicas, las no típicas y qué implicaciones tiene cada una de las cláusulas, tanto para el fundador, para el emprendedor, como para el inversor. Estas han sido todas las preguntas y respuestas. No te preocupes si has fallado en algunas de ellas, dado que son preguntas muy específicas y sobre temas, entre muchos otros, que trataremos en el curso, mediante sesiones prácticas, casos reales y sesiones más teóricas.